como para sentirse más cómodos en su pecado. Así de sencillo, digámoslo de esa manera. Sentirse más cómodos en su pecado, porque al pretender o al pensar que ya no estamos bajo la ley, a veces pensamos, es que la ley es la que nos castiga, la ley es la que nos hace sufrir de pronto o la que trae consecuencias o alguna cosa de estas, pero bajo la gracia el Señor nos deja hacer todo lo que nosotros queremos, todo cuando lo queremos, como lo queremos, y ahí podemos estar tranquilos. Esa es una manera en que la gente lo piensa hoy en día. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo quiero decirle como una noticia, y hay algo bien importante, y voy a hacer este paréntesis, hermano. En la vida cristiana, y lo decía esta mañana allí en el centro con el otro mensaje que compartí, en la vida cristiana nosotros pensamos muchas veces cuando hablamos del tema del libre albedrío, entonces todos decimos, yo tengo libre albedrío, yo tengo la libertad de tomar decisiones y de escoger. Hoy estoy aquí en la iglesia porque yo quise venir en esta mañana y quise venir a esta sede y a esta congregación y no quise ir a otra y tengo la decisión, ahorita salgo de aquí y sé a dónde o voy a ver a dónde me voy a almorzar y muchas cosas y pensamos que tenemos esa libertad. Cuando nosotros profundizamos en la palabra y en el estudio de la teología, nos damos cuenta que el libre albedrío existe o se usa únicamente cuando usted tiene de dónde escoger. Cuando usted no tiene de dónde escoger, ¿cómo va a escoger? Si usted solo conoce las cosas del mundo, el camino del mal, de las tinieblas, lo que ha vivido tantos años, entonces usted va a escoger entre malo y mal, siempre. Realmente cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la palabra de Dios, es que nosotros tenemos la capacidad o la posibilidad de escoger. Voy a pedir para un momentico, es que a mí esto me enferma un poquito. Hola, hola, hola. Entonces ahí es cuando tenemos nosotros la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, que es lo que habla la palabra de Dios allí en Deuteronomio. Dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino que conduce a la vida, el camino que conduce a la muerte, ¿verdad? Entonces, únicamente allí. Cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando empiezo a recibir palabra, cuando empiezo a congregarme, y si al lugar donde yo me congrego se predica la palabra de Dios, entonces yo salgo de ¿qué? Del desconocimiento. Mi pueblo pereció o fue llevado cautivo, dice la palabra, por falta de conocimiento. Ese conocimiento viene única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Cuando yo ya tengo ese conocimiento, entonces ese conocimiento no solo me da libertad, sino que a través de ese conocimiento el Señor demanda de mí algo. ¿Y es qué? Obediencia, así de sencillo. Si usted ya tiene el conocimiento, el Señor demanda que usted viva de acuerdo a ese conocimiento. ¿Por qué le hago todo este paréntesis antes de empezar la Biblia? Porque al hablar del tema de la gracia y del tema de la ley, como le decía, muchas personas se toman esto muy a la ligera y piensan que el hecho o el concepto de la frase, yo ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia, como que los exonera de cosas. Y yo le quiero decir, hermano, vivir bajo la gracia tiene una exigencia mayor, mayor de la que se vivía cuando se vivía bajo la ley. Porque el vivir bajo la gracia es ese conocimiento en el cual yo libremente escojo y decido cuáles son mis actos, a quién sirvo y a quién obedezco. ¿Le sirvo a Dios o le sirvo al enemigo? ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco al mundo? ¿Amo a Dios o amo las cosas del mundo? Así de sencillo. Y ahí yo ya no tengo excusa. Es que yo nunca voy a ser perfecto, dicen muchas personas. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero resulta que cuando usted camina en la obediencia al Señor, aunque usted no sea perfecto, la presencia del Señor que va perfeccionando su vida y va llevándolo en ese proceso de santidad o de santificación, ese proceso, aunque usted no sea perfecto, usted es una persona completamente diferente a lo que era antes. Así de sencillo. Ya no es el mismo. Todo lo viejo pasó, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora usted no tiene la excusa de decir, no puedo decirle no al pecado. No puedo decirle no a las cosas malas. Y vamos a ver en varios pasajes de la palabra de Dios este tema. Gálatas capítulo 3, el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley, y lo vamos a ver también ahorita en Gálatas, es como si el Señor nos pusiera una cerca y nos pone esa cerca. La palabra de Dios dice que somos llevados por un ayo, y eso quiere decir como si fuera que nos pusieran una niñera, que somos nosotros, no tenemos la capacidad de escoger muchas cosas, entonces nos pusieron esa niñera que nos vaya conduciendo, y entonces está esa cerca ahí, pero la naturaleza del hombre es que yo quiero pasar esa cerca. Esa es la naturaleza del hombre. Yo quiero mirar al otro lado. Yo quiero asomarme allá y mirar las cosas. Nadie iba a cumplir la ley al 100%, pero allí estaba que la presencia de Dios, la palabra de Dios y lo que se había establecido, ese pacto de la ley, había unas ofrendas y una manera de presentar, digámoslo de alguna manera, ese arrepentimiento a través de esas ofrendas y de esos sacrificios que se hacían. Pero entonces la gente se le endureció el corazón de tal manera, y eso ocurre y ha ocurrido siempre, se endurece el corazón de tal manera que, bueno, dicen la iglesia tradicional, ¿no? Que peca y reza empata. Pues más o menos esa era la intención. Pues pecamos, pero cuando vayamos al templo o algo, presentamos la ofrenda, va el sacerdote, listo, pasó, volvemos a empezar y otra vez sucede lo mismo, pero resulta que esa cerca un día para nosotros ya fue cero. La palabra de Dios dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Vamos ahora a la palabra de Dios, a la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, el versículo 23 y 24 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir lo siguiente, estos dos pasajes, lo que leímos en Gálatas. Estar bajo la ley es maldición, entonces estar bajo la gracia es bendición. Ahora, estar bajo la ley trae vanagloria al hombre, porque depende de mí la justificación. Entonces yo llevo la ofrenda, yo soy el que presento la ofrenda, depende de mis obras, las obras que seguimos. Hoy en día mucha gente sigue viviendo sin que diga la frase que vive bajo la ley o vive bajo la gracia, sigue viviendo bajo este mismo concepto. Entonces sirvo, entonces ofrendo, entonces oro por la mañana, así no tenga relación con Dios, así no sea obediente, así no estudie la palabra de Dios, pero estoy cumpliendo. Yo me justifico. Y entonces nos muestra que el que vive bajo la ley vive orgulloso, se vanagloria la persona, quiere tomar la gloria para sí y decir, yo soy demasiado justo. ¿Por qué? Por las cosas que hago. Y hoy en día muchos andan con esa hoja de vida de las muchas cosas que hacen, entre comillas, para el reino de Dios. Hay gente que no conoce ni siquiera al Dios de la Biblia y se la pasa haciendo cosas. Y debemos ser honestos, en las iglesias hoy el tema del activismo evangélico nos lleva a eso. Hay iglesias donde usted está ocupado de domingo a domingo, ni para la familia tiene tiempo. Y entonces hay de todo y de todas las cosas, y todo el mundo quiere participar, y entonces está un grupo que hace una cosa, el otro otra, vámonos, siempre hagamos. Pero ni siquiera tenemos relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Seamos honestos, vanagloria. Queremos nosotros quedarnos con la gloria. Entonces, esto es los que viven bajo la ley. Romanos también, capítulo 6, versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es un poco como se establece en la palabra lo que venimos hablando. Cuando éramos esclavos del pecado, le servíamos al pecado, le servíamos a nuestras pasiones, a todos los argumentos que sembró el enemigo. Ese es el pasado. Ahora lo hacemos. El apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos habla desde el comienzo, desde el capítulo 1, y habla de ser un esclavo voluntario. Nos rendimos delante del Señor y eso es un tema voluntario. A usted nadie lo obliga. ¿Quién lo obliga a usted? ¿El pastor? Los líderes, la gente hoy en el mundo tiene como ese concepto. Lo obligaron, le lavaron el cerebro, obedezca a su pastorcito. No, hermano, usted obedece a la palabra de Dios. Si el pastor está predicando locura, no ponga a hacer lo que el pastor diga. No tampoco le siga la corriente a los hombres, por eso usted debe conocer la palabra de Dios. Hay mucho por ahí haciendo locuras y pone a la gente a hacer locuras. Mucha gente está haciendo locuras siguiendo a otro que está haciendo locuras. Pero cuando se está predicando la palabra de Dios, hermano, usted está rindiendo su vida, usted es un esclavo voluntario. Delante del Señor usted está rindiendo su vida, su voluntad, su mente, su corazón, todas las cosas las está rindiendo al Señor y está obedeciendo al Señor. Ya no es esclavo ni de la ley ni de esa justificación que todos nosotros también la tenemos muy presente y es la excusitis, digamos, los argumentos, justificarnos todo el tiempo volviéndonos víctimas y diciendo que las cosas que nosotros hacemos es por responsabilidad de otros, porque otros hicieron, porque no hicieron, porque estuvieron, porque no estuvieron, porque sí, porque no, porque blanco, porque negro. Todo el tiempo nos estamos nosotros, ¿qué? Justificando. Porque queremos con nuestras obras, con nuestros actos, ser justos, parecer justos. Pero la Biblia nos dice algo, cuando estás bajo la gracia ya no vives de esa manera. Pero ojo, no quiere decir que si tú estás bajo la gracia, esa es la excusa para hacer todo lo malo, porque ya se quitó esa barrera que había ahí y entonces ya tú vas a ir a hacer lo malo. No, lo que dice la palabra de Dios es que vivir bajo la gracia es que usted llega, ya no está la cerca, pero usted no pasa. Y todo el mundo... Hágale, no se imagina lo bueno que hay allá. Estamos pero pasándola bueno, venga, párase a este lado. No, ¿por qué? Pero no hay nada que lo detenga, hermano. Ya no hay cerca. Ya no hay esa ley que lo detenía a usted. ¿Qué le impide pasar? Que usted obedece sin la cerca. Es llegar a ese punto de madurez. Eso lo vemos todos los días, hermano. Piense usted que usted va llegando a una esquina, va conduciendo su vehículo, va llegando a una esquina. Hay poco tráfico, el semáforo se está poniendo de amarillo a rojo. ¿Qué hace la gente hoy? En Colombia, amarillo es acelere para muchos. Entonces, ¡prum!, le pega la acelerada al carro. Una quiero en U, parquearme donde no es permitido. Todos tenemos la excusa. Son 5 minutos, siempre estamos esperando a alguien. Pero la gente, prohibido parquear para uno, eso se traduce en la mente del hombre, puede parquearse 5 minutos. Eso se traduce así. Y hay muchas cosas, hablo de conducir, pero hay cosas en el trabajo, hay cosas que usted puede escuchar que ya son locura, los pobrecitos que salen a hacerle daños a otro porque es que tienen hambre, y los que tienen hambre y no hacen daño a otras personas, ¿qué? Entonces, ¿en qué punto están? Si nos damos cuenta, nosotros siempre estamos justificándonos. Entonces, usted va a parecer como el tonto de la historia cuando usted viva bajo la gracia. Porque viviendo usted bajo la gracia sabe que sus pecados han sido perdonados, que el Señor quitó esa barrera que había ahí, pero que le dijo simplemente, mira, yo te voy a presentar, esto es lo permitido. ¿Tú me amas? ¿Te has rendido? Pues tú no vas a querer salir de aquí de lo permitido y es demasiado amplio, hermano, esto es demasiado grande, pero nosotros vamos hasta el borde y el del otro lado, pero hágale. No sea bobo.
Nadie lo está viendo. Nadie lo va a ver. Nadie se va a enterar. Métase a la fila. Coja esa mesa, pero esa gente estaba esperando antes que no importa. Dele su codazo, pase, no sea tan bobo. Es que usted sí, mejor dicho, lo volvieron bobito allá en esa iglesia. No, es que hay cosas que no nacen, no le nace a una persona hacer. Hay otros que todavía viven bajo la gracia y tienen todas las excusas del mundo. ¿Para qué? Para justificar lo malo que hacen, hermano. Y en los pequeños detalles usted los va conociendo. Cuando usted ve que las personas en cosas que parecen intrascendentes les gusta arrasar con todo lo que está establecido, usted dice, uy, esta persona es capaz de cualquier cosa. Ojo, esa persona es capaz de cualquier cosa para alcanzar lo que quiere. En otras palabras, esa persona no ha entendido la gracia, todavía no es libre de sus impulsos, todavía no es libre, no tiene dominio propio. Esa persona cuando ve la oportunidad hace la trampa, cuando ve la oportunidad se cola en la fila, cuando ve la oportunidad coge los vueltos, cuando ve la oportunidad miente, si es necesario miente llevándose por delante lo que sea. Es una persona que no ha conocido al Señor. Eso es vivir bajo la ley. Pero con sus palabras trata de justificar todo lo que hace. Ese es un ejemplo claro, hermano. La misma carta a los Gálatas que estábamos leyendo hace un instante, en el capítulo 4 es que nos habla de este tema. Dice el capítulo 4, el versículo 1, porque también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Devolvámonos un capítulo, al capítulo 3, el versículo 23, dice la palabra de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por quién? Por la fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 56. Mire lo potente que dice aquí la palabra. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La ley termina convirtiéndose en el poder, en la fuerza del pecado. Qué tremendo que el ser humano reaccione de esa manera, ¿no? Que nos guste hacer todo lo prohibido. ¿Cuántos papás aquí y que me escuchan utilizan esa psicología inversa? No, vaya, hágale, no a tatuar, va a tatuar. No, mentira, será por sacarle la rabia. Pero si le hubiera dicho no, ¿qué pasa? Bueno, esto es no a todo el mundo, ¿no? Cuidado. Pero ¿qué hubiera dicho si usted le hubiera dicho no? La barrera. Todo lo prohibido nos gusta, se cae la barrera. Entonces el Señor dice, quitemos esa barrera. Todo te es permitido. También lo dice allí la carta a los Corintios. Todo te es permitido. ¿Cómo así? ¿Yo me puedo ir para allá? Sí, pero mira lo que hay allá, yo te lo cuento. Ahora, si tú estás acá, también te cuento lo que hay acá. Todo te es permitido, no todo te conviene y no todo te edifica. Entonces ya se cayó. ¿Qué significa eso? Libertad, hermano. Libertad para decidir. Libertad para elegir. Teniendo en cuenta todo esto, que era la introducción, ahora sí vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 17 en adelante, lo vamos a leer todo hasta el final de este capítulo 5, y Jesús habla de todo lo que tiene que ver con la ley y la interpretación que hay desde la gracia. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar,
sino para cumplir. ¿Qué significa la palabra abrogar? Deshacer. Él vino a hacer cumplir la ley, no para deshacerla, sino para hacerla cumplir de acuerdo a la revelación plena de la profundidad del significado de esa ley para nuestras vidas. Es decir, la gracia quita la barda que había ahí, pero el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a entender que no lo vamos a hacer. A los niños pequeños, cuando están gateando en casa, se pone una cinta o algo que tape los enchufes, hermano. ¿Por qué? Porque los niños están en una etapa donde están explorando muchas cosas y hay muchos niños que han metido la mano, el dedito, en un enchufe y tienen un accidente grave. Se pone una baranda donde hay escaleras. ¿Por qué? Si usted vive en un segundo o en un tercer piso, porque el niño está gateando y él no tiene el concepto del peligro que hay ahí, él se puede ir lanzando. Entonces usted, para proteger a su hijo, pone esa bardita. Cuando usted tiene bebés, o los que hemos tenido bebés en casa, usted está organizando todo, los enchufes, las cosas en la cocina, lo que quema, lo que hace daño, y uno organiza. Tiene que adecuar su casa. ¿Por qué? Porque hay una criatura que no tiene el concepto de peligro y que es nuestro hijo, nuestro nieto, y puede sufrir un accidente. Entonces uno va adecuando todo. Pero imagínense ya un hijo grande, por ahí que está mi hijo así grandulón. Y yo todavía, pónganle a Daniel una barandita en la escalera porque va y se nos cae. Pongámosle en el enchufe algo para que no meta el dedo y se lastime. Ya sería un tema muy extraño, ¿cierto? Porque ya está grande, porque ya tuvo que haber aprendido. Lo que el Señor está diciendo aquí es, no penséis que he venido para abrogar, para deshacer la ley, sino, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él, y a través de su testimonio y cada una de las enseñanzas, y aquí están esas enseñanzas, cada una de sus enseñanzas, revelar a nosotros la plena profundidad del significado de esas leyes y el cumplimiento de esas leyes. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Él viene en esos vacíos que había en nuestra vida para llenar esos vacíos y llevar al cumplimiento por convicción. Cuando habla de la jota y la tilde, está hablando de las letras, o en el caso de la jota, más pequeña, iota, la más pequeña. Así de pequeño, un punto, una tilde, no va a cambiar. Téngalo claro. Cuando usted entiende, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no van a cambiar. La palabra de Dios está aquí establecida. Pues si nosotros miramos del Nuevo Testamento en adelante, la iglesia primitiva, la gente protestaba por esto y se incomodaba con este tema. La predicación incomodaba. ¿Por qué? Porque para ellos también era anticuado. No solo para nosotros en el siglo XXI, en el siglo I también. Era anticuado el tema. No, pero nosotros estamos viviendo felices. Nosotros estamos viviendo tranquilos. Estamos viviendo lo más de bueno y vienen aquí a amargarnos la cosa. Ayer lo decía en el ayuno, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando habían salido de Egipto, y entonces clamaban, peleaban, oraban, gritaban, protestaban, tenemos hambre, y decían, en Egipto comíamos esto y comíamos lo otro, comíamos de balde, es decir, gratuito. Oiga, ¿no caen en cuenta que eran esclavos? No era gratis, eran esclavos. Eso no era ningún gratuito, ni era la mejor comida. Pero mire que el enemigo les estaba haciendo ver que yo añoro eso. Hay algunos que añoran todavía eso. Tanto lo añoran que pueden orar hoy domingo, Señor, bendíceme, dame la provisión que necesito, o me tocó mañana llamar al gota a gota. Y añoran eso, añoran la esclavitud. Añoran la esclavitud del pecado, de la mentira, del engaño, donde tuvieron tantos problemas, y añoran, y añoran, y añoran, porque es que en ese tiempo hacíamos todo de balde, de gratis. No, el Señor viene a llenar esos vacíos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. En otras palabras, a partir de ahora las cosas de este tamaño. Ven a los escribas, a los fariseos, ven a los líderes espirituales, sí, a partir de ahora a ustedes se les mide con mayor exigencia. Así de sencillo. Ustedes tienen que ser
mejores que ellos. ¿Por qué? Porque ellos son unos hipócritas. Y a ustedes se les exige ahora, y lo dice la palabra de Dios, se les exige ahora ser mayores que ellos. Vamos a llenar los vacíos. Entonces el Señor coge a cada uno de nosotros. ¿Cómo es el nombre de mi hermano? Entonces coge a Eduardo. Le va a decir el Señor, le dice ahí en su relación, mira Eduardo, tú en parte tienes razón, en otras no. Hay unos vacíos en tu vida. Vamos a llenar esos vacíos, vamos a quitar lo feo y vamos a aumentar lo bueno. Y de aquí en adelante te vas a mover de esa manera. ¿Cómo se llama eso? Restauración. Es una remodelación. El diseño original, Eduardo, es que cuando tú naciste, tú venías con unas virtudes, tú venías con un propósito, algo especial el Señor sopló en ti. A lo largo de los años, todo eso el enemigo te dio golpes, te convenció de muchas cosas, desvió el camino, desvió el propósito, pero ahora nos vamos a sentar aquí. A través de la palabra yo te voy a enseñar. Y te voy a enseñar que lo bueno aumenta, lo malo se quita y los vacíos que hay en tu vida se llenan. Eso es la gracia. Hermano, eso es la gracia. Eso es vivir bajo la gracia. Sigue diciendo la palabra y arranca por aquí. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, la ley, el ayo, el muro, no matarás. Pero yo les digo algo, hasta hablar mal de una persona entra dentro de ese mandamiento. Hasta hablar de una manera deshonesta, dura a una persona. Peleas. Cuando se le sube a la gente la sangre y empieza a gritar y a decir todo lo malo. ¿Qué quiere hacer? Quiero herir. Es como si usted tuviera una pistola. No, pero yo no lo quiero matar, le quiero pegar 20 balazos nada más, pero que no se muera. No es que mi esposo, no es que mi esposa, solamente quiero herirlo, quiero herirla. ¿Qué me invento? ¿Qué cosas le hieren? Y hay gente que la tiene clara. Tiene una lista aquí en la cabeza de lo que hiere a los que están al lado. ¿Qué hiere a mi esposo? ¿Qué hiere? Yo sé que se pone, mejor dicho, lo voy a herir hoy, no lo voy a saludar o le voy a hacer una cara que él sabe que mejor dicho, ya con eso tenemos pelea. Eso es lo mismo que matar a alguien, en la gracia. Porque como el Señor vino a llenar los vacíos que había, nosotros decimos, yo nunca he matado a nadie. Hermano, ¿a cuánta gente usted, mejor dicho, ha fusilado con su lengua? ¿A cuánta gente ha? Piense en los malos sobre la tierra. Hay un libro por allá, no es cristiano, el libro de la maldad en el mundo, de los genocidas y esa gente mala, mala. Piensen cuántos millones de personas han matado, cuánto lleva usted, cuánto lleva usted en el transcurso de su vida. Pero la justificación, el vivir bajo la ley nos lleva a decir, pero yo nunca le he quitado la vida a nadie. Hermano, acuérdese del título de este mensaje, menos o más. ¿Nos exige menos la gracia o nos exige más? Más. Cualquiera que le diga necio a su hermano, que le diga fatuo, en algunas versiones de la Biblia dice que le diga idiota. Cualquiera que le diga a su hermano eso. A su hermano, a cualquier persona, dentro de los hogares, ¿cómo se vive esta situación? Los conflictos entre esposos, padres e hijos, ¿cuántas palabras hay? Que perdí la paciencia. Pero mira lo que dice la Biblia, ¿tú vives bajo la ley o bajo la gracia? Porque bajo la ley te vas el domingo a la iglesia a llorar y a decirle al Señor que no fue culpa tuya, que fue culpa del otro, que se te salió el diablo, el hombre viejo.
que tú vas a servir y que no hay problema y que, mejor dicho, te vas a meter en un ayuno y que ya pasó, pero lo sigues haciendo porque todavía no se han llenado esos vacíos en tu vida. Enojar, decir frases maliciosas, frases que traten de herir a otro. La palabra de Dios cuando habla aquí y dice, reconcíliate, dice unas versiones, reconcíliate, aquí el versículo 24, ponte de acuerdo con tu adversario. Le voy a explicar qué significa esto. Esto no es tan sencillo como parece. Yo voy a tener un conflicto, tengo un conflicto con Nancy. Y entonces me voy a ir para la iglesia a servir, porque yo soy cristiano y no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no le he hecho daño a nadie, y entonces llego todo contento aquí y el Señor me dice, cállese la boca. Vaya y reconcíliese. Para nosotros, ¿qué es la palabra reconciliar? ¿Hasta dónde llega? Pues yo voy y le pido perdón a Nancy, así no lo sienta. Entonces le voy a decir a Nancy, Nancy, perdónenme por las cosas que dije y listo, me voy a predicar tranquilo, ya le pedí perdón, de malas si usted me perdona o no me perdona. No, no es de malas usted que no entendió. La palabra reconciliar significa, hermano, no que de nosotros desarraiguemos de nuestro pecho la herida o el conflicto, no. La palabra reconciliar significa que yo debo llegar con una actitud delante de Nancy, que ella destierre de su mente la queja que pueda tener contra mí en su oración. Porque estamos delante de Dios, no de los hombres. Entonces yo no debo llegar a decirle, bueno, Nancy, ¿sabe qué? Perdóneme, si quiere perdóneme y si no quiere pues no me perdone, porque eso ya no es problema mío. No, yo tengo que orar y reconocer delante de ella, cosa que esa carga que ella tenía en contra mía sea quitada de su mente y de su corazón. O sea, tenemos que conversar y tenemos que llegar a un acuerdo, porque donde ella llegue esta noche en su oración y entonces diga en su oración, ay Señor, mira lo que hizo el pastor Diego en ese conflicto. Y él vino y me pidió perdón, pero yo sé que no era genuino. Señor, yo te entrego a ti esa carga. Tremendo, hermano, porque ahora yo vivo bajo la gracia. Y bajo la gracia me dice que el problema ya no pasó a ella, ahora pasó sí, con Dios. La gente hoy se burla de un montón de cosas. Ay, no hable de la gente. Ay, no diga chismes. En los Salmos habla. Hay un libro que dice que el chisme es un pecado tremendo. Ay, eso no es así porque vivimos bajo la gracia. Por eso, hermano, es más peligroso hoy caer en el pecado. Es más peligroso abrazarnos nosotros al pecado, porque lo dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Si nosotros seguimos pecando deliberadamente, ¿qué expectativa tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Si Cristo ya no va a volver a ir a la cruz del Calvario, ya fue. ¿Cuál será la expectativa que tenemos? Dice la Biblia. Condenación. Ay, si yo hago algo en contra de alguno, de Pili, yo tengo que orar y decir, no, Dios mío, antes de que se acabe este día, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ay, yo le dije cosas que quería herirla, la iba a matar. Yo tengo que hablar con ella y orar, Señor, para que esa carga que había en ella baje y que cuando ella vaya a orar esta noche esté tranquila y no de quejas de mí. Porque mi problema ya sería directamente con Dios. Imagínense la magnitud. Eso es vivir bajo la gracia. Pero dice más la palabra de Dios. Ahora habla de Jesús y el adulterio. Habla del adulterio aquí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cuando habla de este tipo de impureza, llamémoslo de esa manera el Señor, Él habla a los casados, obviamente, y aquí habla del divorcio, pero cuando hablamos de adulterio, de pronto hay algunos solteros que todavía no tienen dominio en sus ojos, en los miembros de su cuerpo, y dice, pero ¿cuál adulterio estoy yo? Si yo no soy casado. Hermano, aquí dice algo,
Cualquiera, todos, cualquiera que mira con deseo, ya está teniendo en su mente una relación con la persona. Vivir bajo la gracia, vivir bajo la ley. Entonces ahora vivir bajo la gracia me exige a mí que tenga ¿qué? Sencillo, esto no es tan complicado, hermano. Eso se llama dominio propio. Y dominio propio de entender el lugar suyo, el lugar, tanto los hombres, en este caso especialmente se refiere a los hombres, el lugar de la mujer. ¿Cómo debe mirar a la mujer el hombre? ¿Te has escuchado eso alguna vez? A una mujer mayor dentro de la iglesia como una mamá, a una contemporánea como una hermana y a una menor como una hija. Así se debe mirar. No con deseo. Porque el casado ya adulteró y el soltero pues también está en problemas por impureza en su mente. Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña algo. La palabra de Dios a nosotros nos dice que el pecado, antes de darse a luz, empieza a gestarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Usted le puede venir un dardo, cualquiera que este sea. Hermano, ore y que ese dardo no dé a luz un pecado. Hasta ahora no ha pasado nada. Pero cuando usted ya empieza a echarle cabeza al asunto y dejó que el dardo se quedara ahí, eso empieza a manejarse, a trabajarse. Hay unos dichos por ahí judíos. Uno dice, el ojo y el corazón son los dos agentes del pecado. Y el otro dice, las pasiones se alojan solo en aquel que ve. Mucho a los hombres nos pasa eso, es que al hombre todo le entra por la vista. ¿Qué hago yo? ¿Voy y me saco el ojo como dice la palabra? Bueno, el Señor está hablando aquí de unos ejemplos, ¿no? Pero sí debemos entender lo que la Biblia nos habla a nosotros del dominio propio. El dominio propio no solamente es que no me fui al conflicto cuando quisieron sacarme el mal genio, sino que yo tengo dominio sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mis pensamientos, sobre mis actos. Escucha el mensaje de esta mañana allí en el centro. Cuando habla aquí la palabra de Dios, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Igual dice el versículo 30 de la mano. Aquí utiliza una palabra griego que es escandalón, que significa, ustedes han visto, bueno, las trampas han cambiado mucho, que día había unas trampas y ya no son lo mismo, unas trampas de ratones, por ejemplo. Pero hay un palito en la trampa que es, ese palito, cuando cae, ¡tran!, queda atrapada la persona. Entonces, lo que la palabra de Dios dice aquí, originalmente, y utilizando esa palabra en griego, es escandalón, y es cuidado que se te cierre la trampa, que se cierre la trampa sobre ti. Eso es lo que dice. Nosotros no vamos ni estamos ajenos al mundo. A veces quisiéramos tomar decisiones, sobre todo los padres de familia. Se va el hijo para la universidad, Dios mío. ¿Qué cosas va a encontrar en la universidad? ¿Con quién se va a meter en la universidad? Dios, que ojalá lo que se haya sembrado en la casa, pero es tan importante hablarles palabra de Dios. Pero se fue para allí. No podemos encerrarlos, hermano. Y nosotros no podemos encerrarnos, porque fuimos creados para vivir en comunidad y tener y compartir con otras personas, y somos bendecidos para bendecir. ¿Cómo va a ser una bendición si me escondo en la casa? No me meto con nadie porque en la calle está el pecado, yo no volví a salir a la calle porque hay pecado en el mundo. No, vivimos en un mundo caído, pero el Señor nos da la fortaleza para hacerle frente a las cosas. ¿Por cuántas trampas va a pasar usted? Los hombres, díganme. ¿Por qué se ríe, Juan Carlos? ¿Por qué? ¿Por cuántas trampas va a pasar usted cada día? ¿Por cuántas trampas? Es que no necesitan ustedes salir. Fui un día a hacer una visita a una pareja de esposos y me senté con ellos en su negocio, en su local, y estábamos conversando y hablando. Y de un momento a otro, la esposa se puso brava, cambió totalmente. Y yo dije, Dios mío, dije algo. Algo pasó, aquí estamos los tres, llevamos una hora charlando, yo no he visto nada raro, pero ya cambió inmediatamente. Y en un momento le dije, hermana, ¿qué le pasó? Me dijo, ¿no vio? Le dije, no, no vi nada. Me dijo, ¿no se dio cuenta? Le dije, ¿no se dio cuenta lo que él hizo?
Nada, yo no vi nada. Pasó una mujer así, así, ¿no lo vio cómo le fueron los ojos? Yo sí le vi los ojos al hombre, pero yo no sabía que había pasado a alguien. Estábamos hablando de otra cosa y terminamos una consejería tremenda por esto, hermano. Le cayó el palito de la trampa, ¡pum!, lo atrapó, hermano. Eso es vivir bajo la gracia. O sea, ya no está el muro para que no podamos ver o para que veamos y digamos, pero el domingo me voy para la iglesia y sirvo. No, hermano. Ahora es un tema, vuelvo y repito, el Señor viene a llenar los vacíos que hay en cuanto al conocimiento a través de su palabra. Sigue diciendo la Biblia. Bueno, aquí podríamos también hablar de otro tema, pero antes de pasar al siguiente. Hay algo que es la motivación del cuerpo, la naturaleza humana, ¿verdad? Cristo está hablando del control de esa naturaleza. ¿Quién le da la autoridad a usted? Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla del dominio propio. Cuando el Espíritu Santo está en su vida, usted tiene dominio propio. Eso quiere decir que hay un control de su mente, de sus pensamientos y de su cuerpo contra el pecado. Digámoslo en la madurez. Volvamos al ejemplo de los enchufes. Yo tengo 50 años. Yo ni loco voy a meter el dedo allá. No lo haría. No lo hago. ¿Por qué? Eso allá, yo acá. Allá los cables, yo aquí quietico. Peligro, alta tensión. ¿Será que sí o no? ¿Será que lo tocamos o no lo tocamos? ¿Puedo contar la historia o no puedo contar la historia? No, hermano, porque yo ya estoy maduro, ya estoy grande. Entonces yo digo, ahí no me meto, yo no toco eso. El control y el dominio de su mente, de su corazón y de su cuerpo contra el pecado. Jesús está hablando aquí del uso pecaminoso del cuerpo. Cuando habla del divorcio, hermano, le voy a dar una tarea para darle hacia Mateo 19. O no, leámoslo aquí. Mateo 19 habla que Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El divorcio, tema que se toca tantísimo dentro de la iglesia. ¿Es permitido o no es permitido? Entonces usted lee aquí y dice, bueno, el Señor dice que a la larga, pues si se le da carta de divorcio, hay causales, fornicación, adulterio, violencia. Jesús está hablando aquí en el Evangelio de Mateo específicamente, en el tiempo de Moisés, la carta de repudio o dar por terminado un matrimonio, se había convertido con el paso del tiempo, hermano, en un capricho de los hombres. Jesús lo que está estableciendo aquí es un poco la protección de la institución del matrimonio, pero también un poco la protección de la mujer. Porque había hombres que habían tomado la decisión de que me casé, me aburrí, me vuelvo a casar, me aburrí, y entonces tome la carta, ¿y por qué? Y sacaban cualquier causa, cualquier excusa. Eso es lo que estaba sucediendo en este tiempo. Entonces él dice, hay unas causales, pero aunque esas causales estén, no es obligatorio
divorciarse. Si la persona quiere buscar la restauración, la busca. ¿Por qué termina siendo el divorcio? Porque los corazones se endurecen, el de uno o el de los dos. Se endurecen de tal manera que para ellos ya no hay esperanza en la relación. ¿Dios perdonará ese pecado? A Dios no le agrada. Léase usted Malaquías, lea usted la palabra de Dios. No habla solo en una parte, en muchas partes habla del tema del divorcio. A Dios definitivamente no le agrada, pero como el Señor tiene misericordia, hay personas que se arrepienten y también la gracia se manifiesta en el tema del matrimonio. Pero resulta que hay personas hoy en día, todavía existen personas, pastor, a ver si me casa con mi novia, etc. Claro que sí. Entonces uno ya sabe, ¿no? Uno los ve un poquito ya mayorcitos. Entonces, ¿ustedes han sido casados o algo? Sí. Bueno, ¿y ya se solucionó ese tema? Por lo cual hubo ese... Pues, vea hermano, lo que lo va a contar es real. Esto no es una historieta, esto es real. Pues pastor, es la tercera o la cuarta vez que me caso. A ver si ahora sí me funciona. Yo apenas miro a la novia. No, que este hombre tiene un problema. Este hombre tiene un problema. Tercera, cuarta vez. Esto es lo que cogen aquí deliberadamente y a lo que se refiere el Señor. Entonces, algunos dicen, pero como no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia, y aquí yo me puedo divorciar las veces que quiera, voy a una notaría, desde que tenga la plata voy, me divorcio, me vuelvo a casar, me divorcio y me vuelvo a casar. Hermano, eso no agrada a Dios, no le agrada a Dios. Y cuando el Señor habla de esto, está protegiendo, vuelvo y le digo, a la mujer de los caprichos de los hombres y está protegiendo una institución creada por Dios. Por eso dice aquí, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Ya cada caso es independiente y hay unas causales específicas, no más. Esas causales están ahí, pero no quiere decir que si esa causal está ahí, viene una pareja a la iglesia y dice, mire, es que hay una situación de adulterio, entonces obligatoriamente se tiene que divorciar. No, porque si la persona perdona y es restaurada, hermano, Dios sigue adelante bendiciendo esa familia. Ojo con esto, porque muchas veces también caemos en estas trampillas, pero no interesa. Sí, interesa muchísimo. Tan interesa que cuando usted lee en Malaquías, el Señor habla de los votos que nosotros hacemos. Y cuando habla de esos votos, habla de los juicios que vienen y de los temas muy difíciles que vienen a la vida de un hombre o de una mujer que pasa por encima de sus votos. ¿Esos votos con quién lo hacemos? Hacemos votos con Dios. Nosotros pensamos que los votos en un matrimonio o las promesas, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto en la parte final de este mensaje, eso lo hacemos delante de los hombres. Hermano, es delante de Dios. Es delante de Dios. En otras palabras, usted es una persona hipócrita delante de Dios. De esos que cuando viene delante del Señor, el Señor, usted no cumple ni años, hermano. No cumple nada de lo que habla. Son temas delicados. Aquí está hablando el Señor. Ahora vamos a los juramentos. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, mal procede. En otras palabras, está diciendo el Señor, no jure, porque no es necesario cuando usted es una persona de palabra. Mire el valor que le da el Señor a la palabra de Dios. Estamos hablando de vivir bajo la gracia. Su palabra, que su sí sea sí, que su no sea no. Eso se llama carácter, eso se llama integridad. Y esa integridad nos lleva a un punto. ¿Me va a hacer un favor, Juan? ¿Pero me lo jura? ¿Sí puedo contar con usted? ¿Me lo jura o no me lo jura? Es que no sé qué pensar de usted, hermano. Oiga, qué tremendo que usted tenga que andar jurando, que andar prometiendo cosas. Dice por allá Eclesiastés, que mucha gente termina prometiéndole a Dios cosas que no va a cumplir y que se ve afectado. La obra de sus manos, dice la Biblia en Eclesiastés, o sea, su trabajo. Hay gente que su trabajo no da fruto para nada, pero ¿yo qué hice, Señor? Se la pasan prometiéndole cosas a Dios. Se la pasan prometiendo, Señor, ahora sí voy a cambiar, Señor, el otro año, Señor, ahora sí esta semana, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, Señor, ahora sí voy a servir. No prometa nada, no se ponga a jurar, no se ponga a prometer nada. Más bien con sus actos muestre la integridad y el carácter que usted tiene. Eso nos dice la palabra de Dios de vivir bajo la gracia. Vamos con una parte también fuerte.
El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe qué hace el Señor? Yo le voy a decir, ¿qué hace? Vamos a poner un ejemplo aquí. Mi hermana Nancy tiene una hojita en su mano y un bolígrafo. Ahí lo tiene, está tomando nota. Nosotros tenemos en nuestras manos, antes de caminar con el Señor o de conocer la palabra de Dios, una opción que se llama venganza. Y todos lo tenemos ahí. Yo puedo vengarme de la gente, yo puedo hacerle daño al que me hizo daño. Eso lo tenemos todo. Y así lo tiene mi hermana. Y entonces el Señor venga y le dice, venga esto para acá. Ya no es suyo. Le quitó la opción de sus manos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es vivir bajo la gracia. Entonces yo tengo en mi mano la opción y Él me la quita y yo digo, ¿y ahora qué hago? Y el Señor dice, perdone. Así de sencillo, perdone. Eso es vivir bajo la gracia. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Y yo les digo, no. Bendigan a los que los tratan mal. Hacer el bien, hermano, es la prueba más contundente de amor por encima de cualquier palabra que usted pueda decir. Ahí se muestra el carácter y la madurez de una persona. Cuando hace el bien sin importar la circunstancia que esté viviendo, sin interesar la persona. A los que me caen bien les hago bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cualquiera hace eso, hermano, en el mundo cualquiera hace eso. Yo amo a los que me aman. Cualquiera hace eso. En el mundo cualquiera hace eso. Pero el Señor está diciendo a todo el mundo. Eso es vivir bajo la gracia. Y cada enseñanza, cada prédica, el conocimiento de la palabra de Dios van encaminado a que usted llene todos los vacíos que hay en su vida. Quite lo malo, aumente lo bueno. Esos vacíos sean llenos con la información, con la enseñanza de la palabra de Dios, para que usted viva, dice la palabra de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Al amar, cuando usted es probado, hermano, todos los días por Dios. Usted es probado, usted no se da cuenta. ¿Cuándo me llegará una prueba? Desde que se despierta hasta por la noche, hermano. Usted es probado todo el tiempo. Y al amar, usted está superando esa prueba. Está por encima de la circunstancia. Cuando guarda silencio, yo ayer hablé el jueves, ayer en el ayuno y esta mañana en el mensaje allá en el centro. Cuando usted lleva todo delante del Señor, cierra su boca. Ya Dios me quitó la opción de la venganza. No la tengo, entonces ya no, ni pienso en eso. Entonces, ¿qué me corresponde? Perdonar y amar. Señor, pero tengo que amar a la persona que me hizo daño, que está hablando de mí, que está lanzando dardos. Sí, esa es su prueba para hoy. Esa es su prueba para hoy. Piénselo de esa manera. En su trabajo, amar a la persona que usted dice, no puedo con fulano o con sutano. Esa es su prueba diaria. ¿Y usted la supera o se queda ahí? Eso es vivir bajo la gracia. Porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo llena el Señor los vacíos? ¿Cómo nos guía a que lo bueno tome fuerza y a que lo malo vaya desapareciendo de nuestra vida? Dice la palabra de Dios, sé pues vosotros perfectos, dirá usted, pero nadie es perfecto, tiene toda la razón, nadie es perfecto, pero ¿sabe una cosa? La traducción que se hace aquí, su traducción original es sean íntegros. Una persona íntegra muestra madurez.
Si usted es una persona íntegra, muestra madurez espiritual. Volvamos al ejemplo de lo prohibido. ¿Cuántas razones tendrá la gente que se salta la barda ya por las puertas de los Transmilenios para no pagar el pasaje? Tienen miles de excusas. Pagan muy poquito, está muy caro, es muy mal servicio, qué sé yo. Lo que se les quiera, hizo sol, hizo lluvia, estoy lejos, estoy cansado, tengo, no tengo. Cualquier cosa que se inventen para ellos es válida. Pero hay personas que no lo hacen, que muestran, ni les nace. Eso muestra madurez, eso muestra integridad. Pues así es toda nuestra vida, hermano. Cuando yo vivo de acuerdo, y el capítulo 6 y el capítulo 7, eso lo seguimos otro día, pero cuando yo vivo de esta manera, muestro madurez. Todos los días, todos los días, todos los días. Yo estoy siendo probado por el Señor y mis reacciones ante las diferentes circunstancias van a señalar si yo vivo en el espíritu o en la carne. ¿Usted vive en el espíritu o en la carne? En otras palabras, ¿bajo la ley o bajo la gracia? Lo tremendo es que todos los que dicen y alegan vivir bajo la gracia, sus acciones muestran que están viviendo bajo la ley. Mis actos van a limpiar esos problemitas, esos pecados. Yo hago, pero el domingo voy a la iglesia. Yo hago, pero doy una ofrenda. Eso es vivir bajo la ley. ¿Y sabe una cosa? Esos que están bajo la ley, y lo leímos en la Biblia, están bajo maldición. Y yo puedo ir a la iglesia y vivir bajo maldición, sí, si no ha entendido la gracia. ¿Por qué sucede esto? Hay tantos factores, hermano. Por no orar, por no estudiar la Biblia, por no pasar tiempo con Dios. ¿Quién va a llenar los vacíos que hay en mi vida? ¿Quién va a llenar los vacíos de mi vida sino el Señor? ¿Quién me va a enseñar a mí sino el Señor? ¿Verdad? Entonces yo tengo que pasar tiempo con Él. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar. Ahora piense por un momento, si usted alguna vez ha sido de los que dice, yo como ya no vivo bajo la ley sino bajo la gracia, piense por un momento si sus actos y sus reacciones realmente eran de una persona que vive bajo la gracia. Entender la gracia, entender cada una de las enseñanzas cuando Jesús dice, mire, la ley yo no vine a anularla, yo vine para que se cumpla, pero se va a cumplir de una manera diferente. Ya no se va a cumplir por tus actos exteriores, sino por algo en tu corazón. Pero como no tienes conocimiento, yo te voy a dar ese conocimiento. Y esa es la palabra de Dios. Por eso lo que usted más debe desear y anhelar en su vida, hermano, es la palabra de Dios. Usted la necesita como el aire que respira, hermano. Necesita estudiarla, entenderla, comprenderla, profundizar, pero sobre todas las cosas, vivirla. Vivirla. Solo fuimos a un punto. Como le digo, allí hay capítulo 6 y capítulo 7. Eso se llama el Sermón del Monte. Vamos en otros cultos a desarrollar el resto. Pero nada más con eso, nada más con eso. ¿Será que a usted se le exige más o se le exige menos? La respuesta clara es más. Y en la medida que el Señor más le revele cosas y más le enseñe, más. En la medida que usted más vaya a culto, no quiere decir esto que no vuelva a la iglesia. Venga todas las veces que haya servicio y reciba más. Y se le va a exigir más. Porque al mismo tiempo que el Señor le enseña más, lo bendice más. Y lo levanta. Y lo guía. No viva más bajo la ley. Sus actos o los actos de todos aquellos que justifican con palabras sus malas decisiones, siempre queriendo lavarse las manos, son los que viven bajo la ley y viven bajo maldición. El que dice que no puede perdonar, el que dice que no puede poner la otra mejilla, el que todavía piensa en venganza, no entiende que el Señor le quita esa opción de su vida. El que todavía está pensando en el daño que le hicieron hace 5, 10, 15 años, hermano. Entregue su corazón al Señor. Y ore en esta hora. Se nos exige más. Porque todos los vacíos que hay en el conocimiento de la palabra de Dios es Él mismo el que los viene a llenar.
Entonces él dice, no, Diego, el pecado es pecado. Póngale ya su nombre. Y en esos tiempos de intimidad con el Señor, Él le va a hablar. No te hables mentiras tú mismo. No te engañes a ti mismo. El pecado es pecado. Y si tú estás en pecado, eso es pecado. No trates de justificarlo, no trates de sacar excusas. Porque la gracia lo que permite es que al reconocer tu pecado tú seas perdonado y esos vacíos que hay en tu vida sean llenos y tú seas libre. Si te sigues engañando, nunca vas a salir de la prisión. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque no es difícil de entender. Lo que es un poco complicado es ponerlo por obra. Porque somos tercos. Porque nos hemos convencido a nosotros mismos diciendo que las cosas que hacemos en contra de tu palabra no son tan graves como otros piensan. Y nos llenamos de mentiras y vivimos una vida de mentiras. Cuando tú nos has hecho un llamado y nos has puesto un punto más alto, Señor, que aún el que tenía la ley. Y ese es, amado Dios, ser mucho mejores que los escribas y los fariseos de tu tiempo, pero también ser mucho mejores de los que hoy profesan fe, pero están atados en tinieblas. Quedamos desnudos delante de ti, amado Dios. El pecado es pecado, así de sencillo. Y entre más tratemos de justificar nosotros el pecado con nuestros actos y con nuestras palabras, más es como si viviéramos bajo la ley, es decir, bajo maldición. Porque ya la ley no está allí para que sea ese muro de contención o ese muro que te detiene. Ahora tú lo haces porque la gracia de Dios, la libertad y la palabra de Dios ha traído libertad a tu corazón y a tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Gálatas, claramente, no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Romanos, ¿qué pues diremos? Que como ya no estamos bajo la ley, vamos a pecar deliberadamente de ninguna manera. Porque es que antes éramos esclavos del pecado, pero ya no. A los varones que están en este lugar, varón, usted tiene dominio sobre su cuerpo, sobre su mente y sobre su corazón, porque se lo dio Dios. Se lo dio Dios. Es una mentira que usted no puede dominarse. Se lo dio Dios. Y piense cada vez que sus ojos o su boca quieren irse tras lo que no se debe ir. Piense en este mensaje. Piense en esta palabra. No utilice su cuerpo para el pecado. Cuando hay situaciones difíciles, su lengua, cada vez que va a hablar de alguien, entienda que es como si le estuviera disparando. Y dice el Señor, que no solamente es matar con un arma, quitar la vida, sino también matar con su lengua, con sus palabras. Cuando usted le dice a alguien necio, fatuo, idiota, cuando quiere ofender, cuando saca el arsenal de palabras para ofender. ¿Cuántos matrimonios viven de esa manera? ¿Cuántas relaciones de pareja hay que viven de esa manera? Y tienen el arsenal listo y conocen muy bien, no a su esposo o a su esposa, en ese momento a su oponente. Y lo conocen tan bien que saben que hiere y sacan el arsenal. Mira lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios que tú estás matando a esa persona, que estás bajo maldición y no es a lo que has sido llamado a vivir. Tener conflictos todavía, que haya corazón de personas heridos por tu causa, por esas palabras hirientes. Hay muchos que se van a herir porque sí, ese ya no es problema tuyo. Pero cuando tú quisiste hacer daño y lo lograste, dio en el blanco, y esa persona está herida por lo que tú hiciste, dice el Señor antes de venir al altar, ve a donde esa persona y arranca de su corazón esos argumentos que tienen contra tuyo. Porque cuando esa persona ore, ya tu problema no es con esa persona. Ahora tu problema es con Dios. Eso es vivir bajo la gracia, hermano. Y eso es a lo que estamos llamados todos. Por eso te pido, Señor, que nos des fortaleza. Danos fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Para entender tu palabra, tus planes, tus propósitos.
No nos dejes desviar, Señor. Hay momentos en que es muy fácil, ni siquiera vemos la trampa y un día ese palo cae y quedamos atrapados. Con nuestras palabras, que daremos cuenta de todo lo que hablamos, para bien y para mal. Con nuestros actos, actos que serán probados. Con nuestras reacciones, como tú nos pruebas todos los días, muchas veces al día. El amor, hermano, el amor es la prueba máxima. Que usted ame a pesar de cualquier circunstancia. Empiece por su casa. Nuestro amor no puede ser condicionado. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón no es un amor condicionado. Yo te doy si tú me das. Yo te amo si tú me amas. No, hermano, esa no es la muestra de alguien maduro en la fe. Señor, por eso todavía clamamos hoy. Y clamamos para que nos pongas muros de protección, barandas de protección, porque todavía creemos que somos niños. Pero aquí hay personas que llevan muchos años en el Evangelio, Señor. Y este es un llamado para empezar a madurar en la fe. Integridad, ese perfecto del que habla la palabra de Dios allí, Jesús. No es una perfección humana, es integridad, es madurez espiritual. Tus palabras muestran tu madurez espiritual, tus reacciones muestran tu madurez espiritual. No necesitas tú justificarte o decir cuántas excusas para entender que hoy hay mucha gente que le agrada más la ley y que quiere vivir bajo la ley, cuando ya no vivimos bajo ese tiempo, sino bajo la gracia. Y la gracia es una demanda mayor de nosotros. El Señor demanda de nosotros. Por eso el Señor quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Por eso el Señor dice que Él nos anhela, que Él anhela que oremos, que lo busquemos. Por eso ha puesto y nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra para todo lo que necesitemos. Y lo despreciamos. Y queremos seguir viviendo bajo la ley, justificándonos. Decir que no es tan grave lo que hacemos. Que con ir a la iglesia y servir y hacer 2 o 3 cositas, estamos bien con Dios. Y no nos damos cuenta que hace mucho rato quizás nos hemos soltado de la gracia. La gracia, hermano, no es el permiso de pecar. La gracia es entender y profundizar en la palabra de Dios y en sus mandamientos y empezar a vivirlos, ya no porque otro le diga, porque en usted nace. Así que escoja el camino de Dios, hermano. Escoja el camino de Dios. Él lo guía, Él le enseña. A los matrimonios que están en este lugar, a los varones que están en este lugar, escojan el camino de Dios. Usted tiene dominio propio, varón. Usted tiene dominio propio. Dios se lo ha dado. Usted puede dominar sus ojos, sus palabras, su cuerpo y no caer en la trampa del enemigo. Usted puede controlar su lengua. Cuando el Espíritu de Dios arde en su corazón, usted puede perdonar porque no existe ya la opción de la venganza para usted y para mí. Eso es vivir bajo la gracia. Y yo te doy gracias, Señor, en esta hora, porque tu palabra, como está escrito en la Biblia, es útil para enseñar. Y no solamente nos has enseñado hoy, sino que estoy seguro que hace mucho rato nos has enseñado, Señor. Hace mucho rato nos vienes enseñando. Es útil para redarguir, para confrontarnos. Y nos examinamos a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Es útil para corregir. Ese es el camino, corregir. Ese es el camino de los valientes, los que reconocen sus errores y corrigen. Y es útil para instruir. Cuando tú te conviertes en testimonio vivo, tú eres una antorcha encendida cuando eres una persona íntegra. Cuando no lo eres, no. Señor, te doy gracias por tu palabra. Por esa gracia que está siendo derramada sobre las vidas. Por la libertad que viene a través de tu palabra. Por la restauración de todos aquellos que vuelven el corazón a ti.
por la libertad de todos aquellos que van a salir de la prisión, por la libertad para entender, Señor, que la mayor prueba que cada día hay delante nuestro es el amor. Y ahí seremos, Señor, promovidos o estancados nos quedaremos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta mañana, no solo con cada familia que está en este lugar, sino con cada familia que nos escucha allí en casa, a través de la radio, a través, Señor, de esta señal de internet. Dios está hablando a su pueblo para corregir, para enderezar las sendas y para ser libres, no para hacer lo malo, sino para ser libres y caminar en la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.